Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en que ustedes estarán viendo este mensaje de esperanza, este mensaje de vida para beneficio de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestras vidas. Les invito a dar like, un me gusta, inscribirse al canal El Potere del Cristiano. Queridos amigos y hermanos, pues inclinamos nuestras cabezas y nos metemos en las manos de nuestro Dios que pueda guiar este mensaje de esperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. En ti, Señor, encomendamos nuestras vidas, metemos en tus manos, Señor, que tú puedas hablarnos en este momento esperanza de vida, Señor, palabras de vida, que tu Espíritu Santo descienda y pueda hablar a través de mi boca, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean palabras de hombres, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, como hablado, Señor, en la santa palabra, en tu santa escritura, Señor. Igualmente tú puedas, Señor, hablar a través de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, en este momento nosotros hablaremos del mayor de los milagros. No sé si ante un fenómeno natural, algo sobrenatural, si nosotros vemos un tipo de evento, creemos que es una obra, una casualidad, una pura casualidad, o creemos que tenemos que buscar alguna explicación, alguna explicación, algún entendimiento de alguna ciencia, es algo, no es nada, o es obra de Satanás, o es obra de Dios, o qué cosa es. Pues hoy hablaremos de esto, principalmente el mayor de los milagros. Yo les invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 53. Juan, capítulo 4, versículo 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey les dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y le dijeron: ayer a la hora séptima, y la fiebre lo dejó. Entonces el padre entendió aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Queridos hermanos y amigos, queridos hermanos, muchos jóvenes murieron en los tiempos de Jesús. ¿Por qué razón el Señor Jesús tuvo que sanar solamente a este joven? El padre de este joven enfermo pidió un milagro. Quizás alguna vez en tu vida has pedido un milagro en tu vida, has pedido que Jesús haga algo en tu vida. ¿Y cuál
fue la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta, queridos hermanos? Pues yo creo que Jesús hizo este milagro a este hombre porque él creyó, queridos hermanos, no porque yo lo creo, porque la escritura mismo lo dice, queridos hermanos y amigos, que este oficial creyó en la palabra de Jesús, le pidió un milagro en su vida y el hombre, Jesús le dijo, va, tu hijo vive. Y Jesús soltanto dijo una palabra, va, tu hijo vive. Y este hombre se fue. Podía haber no creído inclusive, porque él no vio un milagro. Veamos si este hombre creyó en Jesús después que su hijo sanó o antes que él sanase. Veamos al versículo 50. Veamos versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue, queridos hermanos. Yo no sé si ustedes experimentaron algo en su vida, un milagro en su vida, un fenómeno extraordinario en su vida. ¿Y qué cosa? Milagro de quién podría ser, de quién podría venir. Para mí, estar en los caminos de Dios es ya un milagro. Por ejemplo, mi esposa es una mujer que le gusta hacer amistad con la gente, le gusta hablar con la gente, es muy, ¿cómo se dice? Muy abierta, espontánea, le gusta hacer amistad. En cambio, yo soy más cerrado, más introverso, más, no sé, no soy más tímido. Y mi esposa hace amistad con una señora en el autobús y esta señora le invitó a su casa después de algunos días que hicieron amistad. Él le invitaba a comer, la comenzó a invitar a su iglesia y esta señora le regala unos CD contenidos, algunos sermones bíblicos, doctrinas bíblicas, y se lo ha regalado y trae a casa. Y entonces yo comencé a ver solo en la sala de mi cuarto, en la sala de mi casa, comencé a ver estos CD porque me gusta estar solo en intimidad con Dios, que no haya interrupción alguna. Y mientras este predicador decía a las telecámaras, acércate un poquito más, acércate, yo me acercaba, invitaba a arrodillarse, invitaba a abrir el corazón a Jesús y yo sentía que Dios estaba ahí conmigo, me arrodillaba, clamaba a Dios y Dios, su Espíritu Santo estaba obrando un milagro en mi vida, en mi corazón, y algo extraordinario estaba sucediendo en mí, algo que nunca jamás en mi vida he sentido. Y yo sentía la presencia de Jesús que comenzaba a abrirse mis ojos, la ceguera espiritual, la oscuridad espiritual comenzaban a desaparecerse. Y entonces cuando yo terminé de ver estos sermones, mi conclusión fue, le dije a mi esposa, yo creo que tenemos que ir a esta iglesia, y comenzamos a asistir a esta iglesia y nos bautizamos yo y mi esposa. Queridos amigos y hermanos, para mí es un milagro extraordinario poder estar en los caminos, en las vías de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue la experiencia también de este oficial
que pidió un milagro en la vida de su hijo, que Jesús viniera y sanara a su hijo. Queridos amigos y hermanos, pero este hombre no vio primero el milagro, simplemente creyó en lo que Jesús dijo. Va y tu hijo es sanado por el poder de la palabra de Jesús. Va, tu hijo es sanado. Este hombre podía no haber creído inclusive porque no había visto. Este hombre fue muy diferente. Veamos qué fue lo que motivó el milagro. ¿Su fe el que motivó al milagro o el milagro motivó a la fe de este hombre? Veamos qué cosa nos dice el Evangelio de Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Jesús aquí paragona la fe como un pequeño grano de mostaza. Si tuviéramos fe talmente así pequeñita como un grano de mostaza, podríamos decir a este grande monte: quítate de aquí, vete allá, y el monte nos obedecería. Pero dice: por causa de vuestra incredulidad no sucede esto, porque no tenemos ni siquiera una fe así de pequeña como un grano de mostaza, queridos hermanos. ¿Qué cosa es lo que produjo el milagro? ¿La fe en Jesús? ¿O la fe en Jesús o en el milagro que produce la fe, que permite ver sus maravillas? Queridos hermanos, regresemos siempre en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. 54 al 58. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no estaban todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Queridos hermanos, ni siquiera cuando veían los milagros creían en Jesús. No creían en Jesús porque decían: ¿quién es este? Este que de pronto está hasta mal vestido, es el hijo de aquel carpintero, es hijo de aquella mujer llamada María, sus hermanas son aquellas que están entre nosotros. Querían ver un rey diferente, pero no creían en Jesús estas gentes, ni aunque si veían un milagro, queridos hermanos. Veamos lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 37 al 40. Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero, queridos hermanos,
a mí impresiona tanto el versículo 37. A pesar de que Jesús había hecho muchos milagros, la gente no creía en él. Queridos hermanos, nuestro Dios nos invita a creer en él antes que un milagro. Tenemos que creer en Jesús como este oficial. Él no vio el milagro, él no vio, pero su fe produjo el milagro en la vida de su hijo, porque Jesús nos invita a creer en él y no en el milagro. Los milagros pueden subsistir después que tú puedas creer en Jesús. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón? El versículo 58 nos dice: que no hizo muchos milagros porque no creían en él, queridos hermanos. Esta es la razón que Jesús no hizo muchos milagros. Y yo les pregunto, ¿nosotros también tendremos este mismo problema? ¿Seremos nosotros también que queremos ver un milagro y no creemos en Jesús? ¿Queremos que el milagro acabe en nuestras vidas? Como hacemos como Tomás que dijo: si yo no viere a Jesús, yo no creo en él. Si yo no meto mi dedo en su mano, toco sus llagas, si no meto el dedo en su costado, yo no creo en él. Pues queridos hermanos y amigos que me escuchan, que me ven, amigos youtubers, Jesús nos invita a creer en él. Yo te invito, querido hermano y amigo que me escuchas, de creer más en Jesús, y los milagros pueden venir sucesivamente, porque yo los quiero invitar a leer en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 12. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Queridos hermanos, también dice que el inicuo cuya venida será según la operación eficaz de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Satanás es capaz de imitar hasta la segunda venida de Jesús. Es capaz de imitar los maravillosos milagros que Jesús ha hecho en aquellos días. Es capaz de decir que caiga fuego del cielo y cae fuego del cielo. Es capaz de hacer muchos prodigios y milagros, queridos hermanos. Pues no sé si han visto ustedes muchos predicadores contemporáneos que se sacan los sacos y hacen un viento fuerte y caen las personas como muertas. ¿Han visto estos tipos de milagros cuando se alzan
de las sillas, paralíticos, ciegos, mudos, sordos. Pero les pregunto, ¿son poderes de Dios o son poderes de este inicuo, de la bestia que sale del mar, que puede hacer que caer fuego del cielo, queridos hermanos? Pues yo he experimentado también estas cosas, queridos hermanos, porque yo pertenecía a una iglesia que hacían estos tipos de prodigios, de señales milagrosas, pues no siempre es poder de Dios, queridos hermanos. El enemigo ha querido influenciar, ha venido a engañar al mundo, hasta aún a los escogidos de Dios. Te puede engañar a ti, querido hermano, querido hermana que me escuchas. Satanás tiene este poder también. Yo en una de estas iglesias que asistía, yo estaba en pie y siento que el pastor, sedicente pastor, me impone las manos en mi frente y supuestamente milagros y me hace caer al suelo, pero no ha estado ningún milagro, queridos hermanos. Yo caí en las trampas de estas falsas iglesias y no estoy aquí para juzgarlas. Por eso no les doy ni siquiera el nombre de apartenencia de qué iglesia eran estas. Lo importante es que quiero desenmascarar al enemigo de Dios, que estos milagros no son de Dios, queridos hermanos. Yo me caí al suelo porque el pastor me empujó en mi frente y yo me caí, pero no por ningún milagro, por obras del enemigo, del inicuo, del enemigo de Dios, que puede hacer estos milagros o falsos milagros para engañarte. Pero la palabra de Dios dice, como este oficial, que tenemos que creer en Jesús y no ver primero el milagro que suceda en nuestras vidas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán en añadiduría, en añadiduría. Se dice así, hermanos. Bueno, y según el Evangelio Mateo 13, 54 hasta el 58 dice, y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Queridos hermanos, estos son falsos pastores, son falsos profetas, son falsas iglesias que Satanás opera a través de estas iglesias, de estos pastores, con estos milagros falsos, queridos hermanos. Yo, queridos hermanos, les invito a leer otro ejemplo más en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Queridos hermanos, el mundo entero, así como los judíos y los griegos, piden una señal del cielo, piden ver milagros, pero dice, milagros no les
será dado. Yo predico a Cristo Jesús, a Cristo crucificado, a Cristo que murió por ti y por mí para darnos salvación, para darnos vida eterna. No pidamos ver milagros, pidamos ver a Jesús, pidamos que Jesús pueda entrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Queridos hermanos, les invito a leer otro texto en Mateo para arribar a la conclusión. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los fariseos, aquí también fariseos y saduceos, piden también un milagro, piden también señales. Pero dice que era para tentarle, para crucificarle, no porque realmente creían en Jesús, no porque realmente amaban a Jesús, simplemente querían tentarle. Pero al versículo 4 Jesús responde: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Queridos hermanos, aquí Jesús no les da ningún señal, no les da ningún milagro. Jesús simplemente se va, porque esta generación, dice, adúltera, esta generación pecadora pide un milagro, mas milagro no les será dado. Queridos hermanos y amigos youtubers, el milagro más difícil que Jesús ha podido hacer cuando en su ministerio terrenal no ha estado la transformación de los panes y los peces, la multiplicación, no ha estado la resurrección de Lázaro, no ha estado las sanaciones que ha hecho a los enfermos. Este no ha sido el más grande milagro de Jesús. El más grande milagro de Jesús y difícil milagro que ha podido hacer Jesucristo ha sido la transformación del corazón humano. Este ha sido el milagro más difícil que Jesús haya podido hacer en nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos, para concluir, yo te quiero preguntar si este milagro de transformación en tu vida, en tu corazón, ya ha sucedido este milagro, se produjo ya este milagro, lo demás vendrá por añadiduría, dice la palabra de Dios. Pues vemos también en Juan 3, 1 al 8, que Jesús, la historia de Nicodemo, le dice: si uno no nace de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Yo te pregunto, querido amigo, querido hermano que me escuchas, que me estás viendo, yo te digo en el nombre de Jesucristo, si se ya producto este milagro en tu vida, la transformación de tu corazón, has nacido de nuevo, has nacido del agua y del Espíritu, pues querido hermano, yo te invito a ti, en el nombre de Jesucristo, que abras tu corazón a Jesús y que pueda entrar en tu vida y tú puedas nacer de nuevo, puedas nacer de agua y de Espíritu, que se produzca este milagro en tu corazón. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, te invito a abrir tu corazón a Jesucristo. Querido hermano y amigo, hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación.
Hoy todavía está abierta la puerta de la gracia. Jesucristo está a las puertas y llama repetidamente. Yo te invito a aceptar a Jesucristo en tu vida en este momento, que tú puedas nacer de nuevo, puedas nacer en Jesucristo, que tu corazón pueda ser transformado por el poder de Jesucristo, que se produzca este milagro en tu vida, la transformación de tu corazón. Jesucristo te está invitando. Bien, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Pues tú que estás trabajado y cargado, ven a Jesús, ven. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Jesucristo te está esperando con sus brazos abiertos, que tú vengas a Jesús, pues queremos rendir nuestros corazones a Jesús y que pueda un milagro de Jesús operar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pues te invito a inclinar nuestras cabezas y pedirle al Señor Jesús que pueda entrar en nuestros corazones, pueda transformar nuestras vidas. Solo Jesucristo puede hacer este grande milagro. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Padre mío. Te pido, Señor Jesús, te agradecemos, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones, puedas hacer un milagro de transformación en nuestra vida, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de nuestros maridos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, Señor Jesús, que estamos sufriendo porque no los vemos, Señor Jesús, en tus vías, en tus caminos, Padre nuestro, que tú los puedas traer, Señor, que puedas hacer un milagro en sus corazones, en sus vidas, Padre. Rompe cada cadena, Señor, cada atadura que nos separa de tu presencia, Señor Jesús, y que nosotros podamos ofrecerte nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, Padre mío, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.